Radio Libre. Onda Local Andalucía. 93.6 FM. Saludos. Empieza una nueva edición del programa La Tertulia en Radio Libre Onda Local de Andalucía, en el 93.6 de la FM. Hoy tenemos con nosotros, para analizar lo que está aconteciendo, a Loli Cecilia. Buenas tardes, Loli. Hola, buenas tardes. Y también desde su domicilio tenemos a Miguel Ángel Bustamante. Buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Miguel Ángel va a participar en este programa que hace unos años también fue el suyo y desde luego pues nos va a aportar su particular visión como exdiputado que ha sido en el Congreso representando pues también a nuestra ciudad, ¿no? Tenemos en el control técnico a Daniel Quema y al habla Salvi Bustamante. Vamos a empezar, como es habitual, hablando de asuntos que afectan a nuestra localidad. Tenemos una noticia que se ha conocido en las últimas horas y que consiste en una remodelación del gobierno municipal. En dicha remodelación hemos sabido que ha habido cambios en las responsabilidades de los concejales, fruto de la renuncia que se produjo el mes pasado por parte de Fátima Espinosa, y se incorpora al equipo municipal la nueva concejala Nieves Ceballos, que va a pasar a dirigir una delegación de nueva creación de servicios sociales. Por otra parte, se modifican las responsabilidades del actual concejal Fernando Martínez, el cual pasará a gestionar más áreas de gobierno. En concreto, este concejal, que también ha sido participante de nuestra tertulia en algunas ocasiones, Fernando, va a gestionar gobierno interior, administración pública, seguridad, cultura y comunicación. También se producen cambios en las responsabilidades de Verónica Alama, que pasará a llevar junto a educación el área de desarrollo económico. Es la tercera remodelación que se produce en el gobierno municipal desde su comienzo en junio de 2019 y es fruto de las salidas de hasta 3 concejales que comenzaron el mandato. Estamos hablando, además de la mencionada Fátima Espinosa, de José Luis Riego el pasado verano y José Antonio Rodríguez hace ahora un año aproximadamente. Bueno, es una noticia que seguiremos abordando en siguientes programas. Desde luego, el tema que en los últimos días nos ha preocupado y ocupado a los ecijanos y ecijanas ha sido la crisis sanitaria que se ha dado en torno al consumo de agua. Y hoy vamos a analizar esta crisis y sus consecuencias para la población. Debemos decir que felizmente parece, por lo que nos dicen las autoridades en la materia,
que la causa de la contaminación, concretamente los niveles de benceno en el agua que nos abastece, está en descenso y además en las últimas horas se ha producido el levantamiento de las restricciones en la Luisiana, que como todos ustedes sabrán, ese fue el primer municipio, junto a Marchena, si no me equivoco, en sufrir restricciones. Quiere decir que es un dato positivo. También, mencionaremos información que aportó el alcalde de nuestra localidad en su rueda de prensa este sábado y que nos servirán para hacernos una idea de la situación actual a 8 de diciembre. Tenemos que decir, por hacer una pequeña cronología, antes de comenzar con el análisis, que la alerta saltó el viernes día 4 por la noche, cuando el Ayuntamiento de Écija recibe un aviso en torno a las 10 de la noche por parte de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Sevilla, en la cual se avisa de que se imponen restricciones en el consumo y en el uso en cocina del agua en nuestro municipio. Desde ese momento rigió en la localidad la restricción. Todos nos enteramos el viernes noche del aviso que daba el ayuntamiento de dicha restricción y en las primeras horas pues se produjeron momentos de bastante confusión entre los vecinos y vecinas y el sábado por la mañana momentos también de prisas en la adquisición de agua en los supermercados y problemas para muchas personas para proveerse de ese agua en ese momento tan necesario, ¿no? Debemos decir que, aunque conocemos la crisis el viernes por la noche, ya el día 24 de noviembre se realizaron análisis para evaluar los niveles de sustancias en el agua y, no obstante, fueron unos días después, cuando los laboratorios remitieron esos análisis, cuando las autoridades conocieron la información. Debemos recordar también que la restricción del consumo en estos dos municipios antes mencionados se produjo el jueves día 3 y que durante el fin de semana han funcionado en la localidad camiones cisternas que han provisto a la población de agua a aquellas personas que lo han necesitado. Ha habido también un teléfono de ayuda para personas que necesitaran una ayuda especial y la situación actual, como decíamos, parece que mejora. El sábado informaba el alcalde que los niveles de benceno estaban en 1,32 puntos y en el día de ayer pues conocimos el levantamiento de las restricciones en la Luisiana. Bueno, estos son los principales elementos que hay sobre la mesa. Por supuesto, ha sido un asunto que ha tenido a la población pendiente estos días y, bueno, sobre cómo lo habéis vivido y sobre cómo pensáis que se ha gestionado por el ayuntamiento, por el consorcio de aguas, por la delegación de salud, os voy a preguntar. Voy a empezar contigo, Loli. ¿Qué opinas de todo este asunto? ¿Cómo lo has vivido en persona? A ver,
En primer lugar, cuando ves esa alerta, pues es verdad que es una gran alerta y muy, muy especial porque es el agua que bebemos todos. Entonces, pues te pones en marcha y empiezas a preguntar y a ver, ves que al día siguiente, bueno, se agota el agua en las tiendas, en los supermercados. Y se nota que la gente está muy alterada y además fuera de lugar, porque cargando litros y litros de agua que en ese momento no los va a necesitar, cuando incluso las mismas tiendas decían que se iba a abastecer continuamente, y así lo hacían, porque incluso las tiendas pequeñas de barrio continuamente se fueron abasteciendo de agua. Bien, ¿qué nos llama la atención? Varias cosas. Nos llama la atención que el día 24 de noviembre Sanidad, la Consejería de Salud, sabe del problema, que lo hace saber primero a Marchena y a la Luisiana, y que a Écija, pues siendo todos del consorcio, parece que ya teníamos que estar todos más o menos en alerta. ¿Qué pasa? Pues que parece que Écija pues no le toca. ¿Qué ocurre? Yo cuando veo que, por ejemplo, Marchena el día 3 está sin agua, pero que el día 4 hay una rueda de prensa de la señora alcaldesa acompañada del técnico de agua que distribuye Marchena y del técnico de laboratorio del consorcio, pues lo veo y me encantó cómo estaban llevando a cabo el transmitir, que se tranquilizara a la población, porque en los niveles de benceno que estábamos llegando siempre son preocupantes, pero que están dentro de una línea. ¿Qué quiero decir? A ver, en Europa el máximo son 10 microgramos por litro. En España es 1 microgramo por litro. Y en Estados Unidos son 5 microgramos por litro. En Écija estábamos en un nivel de 1,32, porque después así, y me pareció muy bien, el señor alcalde cuando salió hizo toda una gran explicación. Yo aquí le digo al señor alcalde que me hubiese gustado que estuviese acompañado de las personas técnicas que le hubiesen dado mucha más fuerza y fiabilidad. Es verdad que nos transmite que va a pedir responsabilidad, que esperemos que lo haga. Y después, viendo, y algún experto me ha hecho llegar estos siguientes datos que lo voy a decir, no por excusar, sino porque sepamos qué es lo que tenemos entre manos. 56,5 microgramos de benceno corresponde a un cigarrillo cuando lo fumamos. O sea, que haría falta beberse 40 litros de agua para ingerir la misma cantidad de benceno que con un solo cigarrillo. Verás, yo cuando leo esto, pues pienso, madre mía, es verdad que teníamos que estar en alerta, es verdad que tenemos que exigir a las autoridades y al consorcio de agua que el agua que beba esté en perfectas condiciones. Pero cuando tú ves estos desniveles, ¿cómo se dice? Estos microgramos de benceno, digo, madre mía, ¿por qué tanta alerta tan fuerte? Ahí dejo yo. Sí, ¿por qué tanto alarmismo, verdad, Loli? Pues sí, esa es una reflexión interesante. También la que hacía sobre el buen papel que han tenido las tiendas, los pequeños comercios de la localidad, que han estado ahí en los momentos más difíciles. También debemos lamentar algunos comportamientos individuales. Loli también hacía mención en las primeras horas, pues que no se han ajustado a lo que debe ser un comportamiento cívico en una situación de crisis, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, como digo, han sido comportamientos minoritarios ante una mayoría de la población que ha estado una vez más a la altura. Vivimos, como sabéis, en una crisis sanitaria continua con el COVID, y esto, pues bueno, supongo que algo nos enseña. Bueno, vamos a escuchar a Miguel Ángel, al cual me gustaría preguntarle por el aspecto más político y de gestión de esta crisis. Como hemos señalado, aquí había una institución
en este caso pública, que ha tenido un papel importante en la crisis, como es el Consorcio de Aguas de Écija, que agrupa a unos 16 municipios. También lo ha tenido, por supuesto, nuestro ayuntamiento, la empresa de aguas municipal, que en este caso es privada, Acuacampiña. En fin, vamos a ver, Miguel Ángel, ¿qué opinas de la gestión? ¿En qué aspectos crees que se ha fallado? ¿Cuáles crees que han funcionado? Te escuchamos. Sí, vamos, yo en primer lugar, vamos al hilo de la reflexión que hacía Loli. Yo creo que es necesario que nosotros como ciudadanos y ciudadanas exijamos a las autoridades garantías de salud. Es cierto que en Europa y en España, por tanto, los parámetros de salud en relación ya no solo al agua, sino también a productos fitoquímicos, fertilizantes, etcétera, en la alimentación, son más garantistas que en otras regiones del mundo y que incluso en Estados Unidos, que es poco garantista en relación y poco proteccionista hacia la salud de los ciudadanos en relación a Europa. Yo creo que eso es positivo. Hablaba Loli de que aquí el parámetro lo marca que por encima de 1 miligramo por litro de benceno, pues perjudicial para nuestra salud. Es cierto que en Estados Unidos son 5 microgramos y la Organización Mundial de la Salud, que es la que está marcando las pautas en relación a la pandemia del coronavirus, lo establece a partir de 10 miligramos por litro. La sustancia es cancerígena, peligrosa, etcétera. Entiendo que una vez que se supera lo que establece la normativa aquí, pues las autoridades tienen que reaccionar sin tratar de minimizar las consecuencias que puede tener. Se ha llegado a cerca de 4 microgramos en el conjunto de la comarca y de los municipios que agrupa el consorcio. En ese sentido, yo creo que la cuestión del agua es muy importante. El agua tiene que ser un bien público y un derecho humano y universal. Y bueno, yo entiendo que es necesaria una gestión 100% pública con recursos sobre el tema de la distribución del agua, la gestión y la distribución del agua, puesto que actualmente vivimos un modelo de colaboración público-privado con muchos ayuntamientos que tienen concedida a empresas privadas la gestión del agua en los municipios, otros que la gestionan desde el ámbito público, y yo creo que el agua debe ser como recurso fundamental para la vida, debe gozar de la máxima prioridad, de los máximos recursos y debe ser un bien público y un bien universal para todos los ciudadanos y ciudadanas. Curiosamente hoy, no sé si lo habéis visto, apareció en algún medio que el agua empezaba a cotizar en Wall Street, en el mercado de materias primas que está controlado por multinacionales. Y bueno, ante un bien que está amenazado como es el agua, sabéis que hay miles de personas que mueren diariamente por falta de acceso a agua potable y que es un recurso que no se puede malgastar, pues precisamente en el capitalismo ante una necesidad, quien tiene dinero y quien puede comprar el bien es el que puede disfrutar, y quien no puede acceder económicamente a ese bien no puede disfrutar. Por tanto, yo creo que de cara al futuro es fundamental la protección del medio ambiente en su conjunto, pero es fundamental que la gestión del agua sea parte de las políticas públicas y de un sector estratégico para la economía de los estados. Necesidad de agua pública, que además en Écija pronto se podrá recuperar la gestión pública del agua en el municipio. Uh-huh. Bien, y que es muy importante que se empiece a gestionar ya ese trasvase de privado a público, ¿no? Sí, efectivamente, porque la concesión acaba pronto y entonces el ayuntamiento debería ir poniendo las bases
para que cuando acabe la concesión con la empresa pueda recuperar la gestión municipal del agua y no agotar el tiempo, en el sentido de que cuando se produzca el traspase se diga es que el ayuntamiento no tenga recursos y la tengo que conceder nuevamente una gestión privada, ¿no? Es necesario que se vayan poniendo ya las bases, los estudios, que se vaya preparando la logística para que el ayuntamiento de Écija y la ciudad de Écija recupere la gestión pública del agua. Hace tiempo que se está hablando de que después del petróleo el agua es el líquido oro próximo que todo el mundo va a querer tener. Pues sí, y muy importante, que duda cabe. Ahí tenemos esa petición que lanzaba Miguel Ángel con mucho sentido, en mi opinión, ¿no? Desde luego los recibos de agua en Écija no han bajado de precio tras la privatización que se hizo en su día y, por tanto, no vendría mal que se recuperara para el municipio. Bueno, insistir antes de cerrar este tema en el prudente optimismo que podemos tener a día de hoy. Miguel Ángel hablaba de 4 microgramos en algunos municipios del consorcio. Concretamente, la muestra tomada el día 24, que llega a las autoridades unos días después, indicaba que a la salida del agua desde aquí, desde Écija, teníamos 3,18 miligramos. Bueno, el sábado estábamos en 1,32 y bajando. Podemos en ese sentido ser moderadamente optimistas y seguro que en nuestro próximo programa podemos anunciar que el consumo de agua vuelve a la normalidad. Recordar a nuestros oyentes, nuestros escuchantes, que me gusta más decir, que en nuestras cuentas de Twitter e Instagram de Radio Libre, pues hemos hecho un seguimiento de esta crisis aportando información de servicio público que iba apareciendo en distintos medios y transmitida por las autoridades. Y bueno, como decía, seguiremos atentos a esta situación. Parece que es necesario, 3 pruebas positivas en relación a los parámetros y a los indicadores. Y bueno, parece que eso está próximo, ¿no? Estupendo, el anuncio se hizo a una hora intempestiva, se hizo el viernes por la noche. Loli ha comentado también el tema y tú también has comentado de algunas... se genera alarmismo, el tema de las actitudes. Socorro, el sábado todo el mundo a primera hora estaba yendo a por agua, ¿no? Y en algunos casos pues comprando grandes cantidades, ¿no? Yo creo que también es un poco la mentalidad del sistema que impera, del sálvese quien pueda, del individualismo, ¿no? Y bueno, yo creo que si hubiera una situación trágica, que no ha sido esta, el caso, no se han agotado las reservas de agua mineral que había, obviamente, pues habría que pensar cómo se reparte el agua. Si el primero que llega al supermercado se lleva todo el agua que quiere y el último que llega no tiene agua para vivir. Entonces, estas cuestiones pues, deben de regularse y gestionarse desde lo colectivo y desde lo público, ¿no? Recuerdo, Sarvi, una anécdota en Cuba con un dirigente, un responsable del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, que lo apodaban los cubanos el pollo. Y lo llamaban el pollo porque en el periodo especial que se da en Cuba entre el año 91, cuando cae la Unión Soviética, y que dura cerca de una década,
como consecuencia de cuando cae la Unión Soviética, cae el comercio que Cuba tenía con la URI, se desploma el Producto Interior Bruto en torno a un 70%, lo que obliga a diversificar la economía, el tema del turismo, etcétera, y que supone una crisis enorme, una crisis económica brutal de escasez de recursos, de alimentos y tal. Y entonces este hombre se ve que repartió un pollo entre mucha gente porque no había carne en el municipio. Y desde entonces, muchos años después, lo seguían llamando el pollo, ¿no? Yo creo que ante una situación de catástrofe, pues el tema, por ejemplo, del agua, pues hay que racionalizar y que todo el mundo, evidentemente, tenga acceso al agua. Evidentemente y afortunadamente esta situación no se ha dado en nuestra localidad, porque en ningún momento se ha temido con criterios racionales aunque haya gente que sí lo haya temido y haya acaparado, pero en ningún momento se ha temido por la falta de agua, porque bueno, las grandes superficies, los supermercados podían disponer de agua embotellada de otras zonas del territorio. Muy bien, pues desde luego es un aviso que nos debe incitar a la reflexión a todos y todas, ¿no? Bueno, pasó también con el papel higiénico durante... Sí, exactamente. A ver, nuestra compañera Loli, para ahora sí cerrar este bloque local, nos va a aportar una información breve que consideramos relevante. Cuéntanos, Loli. Pues sí, que nos hemos enterado que el comité de empresa de nuestro ayuntamiento de Écija pues ha elegido como presidenta de este comité a Lola Bello. Pues nos alegramos y desde aquí la felicitamos y le damos fuerza para esa presidencia y que la lleve como ella sabe hacer las cosas muy bien. Compañera de las Somos Todas, si no me equivoco. Exacto. Qué bien. Pues enhorabuena, Lola, nos alegramos mucho. Bueno, además es un puesto muy importante para muchos trabajadores y trabajadoras, con lo cual enhorabuena, que sea provechoso. Bueno, hablamos de asuntos de carácter general. El primero que vamos a abordar es el tema de los presupuestos generales del Estado. La semana pasada ya hablábamos de ellos en este programa y en esta ocasión volvemos a hacerlo porque el pasado jueves, día 3, se produjo la votación en el Congreso de la votación definitiva de estos presupuestos. Y, debo corregir, se produjo la primera votación, ahora debe pasar al Senado, pero es verdad que ha sido la más decisiva para este proyecto de cuentas públicas. Y en la misma se dio una amplia mayoría en este Congreso, ya que hasta 11 partidos y fuerzas políticas distintas dieron su respaldo a las cuentas, con en concreto 188 votos afirmativos de un total de 350. Por tanto, se allana el camino para la aprobación de los presupuestos del 2021, que sustituirán a los ya varias veces prorrogados de 2018 que firmaba el anterior ministro Cristóbal Montoro. Tenemos la suerte de contar hoy con Miguel Ángel, que ha sido diputado, que ha vivido varios debates presupuestarios en la legislatura 2016-2019, y con él vamos a empezar
o vamos a analizar, no nos vamos a extender mucho porque tenemos otros temas. Vamos a escuchar a Miguel Ángel su valoración sobre los presupuestos y todo el ruido que los ha rodeado estos días. Vamos a ver su impresión y los aspectos que él considera más importantes que contienen. Adelante, Miguel Ángel. Sí, bueno, yo creo que es bastante positivo, puesto que un gobierno necesita unos presupuestos como herramienta fundamental, que los presupuestos se han aprobado con 189 votos a favor frente a los 167 con los que se aprobó la investidura. Por tanto, el gobierno de coalición pues amplía alianzas. Recordad que la investidura se salvó por muy pocos votos, de hecho 167 votos, hubo unas presiones enormes al diputado, por ejemplo, de Teruel existe, que votó a favor de la investidura y que bueno, ello se saldó por muy pocos votos, y sin embargo los presupuestos se aprueban de forma amplia, ¿no? Yo creo que en la construcción del bloque mayoritario pues, ha jugado un papel muy importante, digamos, la política de alianzas que ha generado el vicepresidente Pablo Iglesias, que frente a los intentos de un sector importante del Partido Socialista y con la vicepresidenta económica a la cabeza, Nadia Calviño, de aprobar unos presupuestos con un grupo de centro derecha como Ciudadanos y muy liberal en lo económico, pues esa apuesta por construir unos presupuestos progresistas y de izquierda que fueran expansivos, que no privatizaran y que no recortaran en servicios públicos. Y bueno, finalmente se ha inclinado la balanza en ese sentido. Yo creo que 3 consideraciones, tenemos poco tiempo, pero creo que hay 3 elementos que son fundamentales. Primero, que se pone fin a la etapa de Rajoy, que comienza con la moción de censura del 1 de junio de 2018, en la cual tuve la posibilidad y el honor de participar, de echar a Rajoy del gobierno, y ahora se pone fin definitivamente a su etapa, puesto que los presupuestos los últimos presupuestos de Montoro, que se aprobaron unos días antes de la moción de censura, pues venían prorrogándose sucesivamente hasta nuestra fecha. En segundo lugar, decir que los presupuestos pues, permiten al gobierno pues, tener control de la acción política y económica, que ponen fin a una década de austeridad que se inicia con el primer decreto de ajuste del gobierno Zapatero, que fue en mayo de 2010, y que además va a permitir al gobierno pues, presupuestar los 20.000 millones de euros en ayudas contra la pandemia del COVID-19 que le corresponden a España en el marco de los acuerdos europeos. Y por tanto se pone, como decía antes, fin a una década de austeridad con unos presupuestos que son expansivos. Y en tercer lugar, y también muy importante, da estabilidad a la legislatura. En España hemos vivido un periodo convulso desde el bloque que actualmente aprueba los presupuestos, es mayoritario desde el año 2015, desde las elecciones de diciembre de 2015, pero sin embargo no llega al gobierno hasta la moción de censura de junio del 18. Y no forma un gobierno tras las elecciones, después de que no se aprobaran los presupuestos que propuso el gobierno de Sánchez en solitario, no forma gobierno hasta inicios de finales del año pasado, inicios de este año, cuando los ministros toman posesión. Y estos presupuestos dan estabilidad a la legislatura, puesto que amplía el bloque de investidura y que permite, como mínimo, que en un año, si el gobierno inclusive no fuera capaz de aprobar unos nuevos presupuestos, pues poder prorrogar
los presupuestos que estos sí son de este gobierno y que son expansivos. Por tanto, creo que hablamos del inicio de un cambio de época en lo político, en lo económico y en lo social, y que esperemos que rompa con las políticas de austeridad y permita que desde lo público pues se hagan políticas expansivas con más inversión en educación, en sanidad, en dependencia, en pensiones, en ingreso mínimo vital y en todos los aspectos del ámbito económico y social. Muy bien. Pues muy bien, Miguel Ángel. Esclarecedora palabra, sin duda. Vamos a ver qué piensa nuestra compañera Loli al respecto. Antes de ello, pues señalar respecto a la mayoría amplia con la que ellos salen, que pese a la algarada que algunas fuerzas de derechas han organizado estos días, pues pese a que no esté Ciudadanos, que era el gran deseo de muchos poderes en este país, pues hay fuerzas que trascienden el ámbito de la izquierda, que también a través de los pactos y del diálogo han estado ahí, como son el sector moderado de la antigua CiU, el PDeCAT, o los regionalistas de Cantabria, Teruel existe, en fin. Resulta un elemento interesante. Loli, ¿qué opinas de estas cuentas públicas y de su aprobación? A ver, en primer lugar, pues me gusta que se hayan unido 184 parlamentarios y parlamentarias. 89, ¿no? 89, no perdón. Indicaba Miguel Ángel. 89. Yo había dicho 88. Bueno, en cualquier caso... De acuerdo. Sí. Eso quiere decir que ahí las minorías son importantes porque han sido votadas también y están ahí representando a mucha gente, todas juntas, todas estas minorías que siempre dicen desde los otros partidos, pues son importantes y han sido votadas y están en representación de un gran número de personas. Eso en primer lugar. ¿Me gustan los presupuestos? Pues sí, porque hay aumentado muchas partidas en educación, en servicios sociales, en I+D, en ciencia, en acceso a la vivienda, estoy leyendo un 368%, en políticas de igualdad ha aumentado un 157%, en transferencias. Bien, pero hay una cosa que no me gusta, el aumento del gasto militar. No sé qué va a decir Miguel Ángel, pero yo aquí estoy leyendo unas cifras tan grandes para el gasto militar. Parece ser que tenemos que abastecer al ejército porque estamos en peligro de una gran invasión, no sé de dónde va a venir. Y ese gasto militar se lo podían haber ahorrado, lo tenían que haber distribuido de otra manera, y ahí va mi repulsa. Muy bien. Distintas valoraciones que hacemos de este presupuesto. Por supuesto, ya hicimos otras y haremos en otros programas. Voy a mencionar, enlazando con lo que decía mi compañera, os recuerdo a ambos cómo la anterior administración estadounidense con Trump impuso a los países europeos, fruto de su seguidismo, el aumento desproporcionado del gasto militar, ¿no? y desafortunadamente siguen las consecuencias. Miguel Ángel, te hacía una apelación, sí. Loli. Dinos, sí. Porfa, en 30 segundos, ¿qué piensas al respecto? Bueno, que tenemos que hablar del bribón. No sé a qué se debe el aumento en la partida de gasto en defensa. Sí puede estar relacionada porque España gastaba el 0,9% de nuestro PIB
en gastos en defensa, ¿vale? Y la administración Trump, en el marco de la OTAN, pidió a los países miembros de la OTAN que subieran al 2% del PIB. Cospedal, siendo ministra de Defensa, se comprometió a la subida de cara al año 2022-2023, de que España pudiera estar en el 2% del PIB, lo que significaba duplicar gastos en defensa del 0,9 al 2%. Y después, no sé si había compromisos concretos y después sí es cierto que había una deuda importante en programas especiales de armamento. Había una deuda de más de 30.000 millones de euros. Y no sé si hay partidas que van a amortizar dicha deuda. En cualquier caso, el aumento en gasto militar debería de ir siempre destinado, que no es el caso y que no ha sido el caso con los gobiernos anteriores del PSOE y del PP, en mejorar cuarteles, condiciones de vida de los soldados. Incluso hay una demanda muy laboral, muy fuerte en el seno del Ejército frente a los despidos a los 45 años, que es parte de la modernización de las Fuerzas Armadas. Y por tanto, no sé si, ya os digo, que si el aumento responde a compromisos concretos, a pago, aumento de pago en relación a la deuda por los PEA, que son programas especiales de armamento, o a qué corresponde. En cualquier caso, el Ejército tiene también necesidad de inversión, que yo precisamente no lo haría ni en programas especiales de armamento, ni en mejorar las capacidades ofensivas, que es lo que quiere Trump, sino en mejorar las condiciones de vida de los soldados del Ejército y de las Fuerzas Armadas. Muy bien. La imagen que a mí se me viene ahora cuando hablamos de los militares es esa labor que han hecho estas últimas semanas ayudando a la población frente a la pandemia, ¿no? Los soldados y soldadas de nuestro país, ¿no? Bueno, avanzamos, puesto que el tiempo vuela en la radio. Vamos a hablar de otra noticia importante aquí con nuestra compañera Loli Cecilia y nuestro compañero hoy invitado Miguel Ángel, de Juan Carlos de Borbón y los nuevos escándalos que acechan, acosan, ¿no?, a la actual Casa Real. Concretamente, en los últimos días hemos conocido cómo se han descubierto unas tarjetas opacas utilizadas por Juan Carlos de Borbón en los años 2017 y 2018 para distintos gastos de índole privada y cuyo importe podría alcanzar, por las informaciones que se conocen actualmente, a $500.000 de euros. Ese dinero no ha sido, por supuesto, declarado a Hacienda y precisamente en el día de ayer, lunes, conocimos las gestiones que desde el entorno de Juan Carlos de Borbón se están realizando para intentar eludir la acción de la justicia mediante una declaración complementaria, algo que los técnicos de Hacienda pusieron en cuestión. Este escándalo y otros, como por ejemplo podemos citar la obra del AVE a la Meca o las transferencias a la princesa Corina de Alemania, multimillonarios, que actualmente también investiga la justicia española, pues vuelven a acosar a la Casa Real por la cantidad de información que cada día pues va creciendo y que
conocían respecto al actual rey emérito, ¿no? Y que, por supuesto, no han denunciado. Es una de las principales críticas que se les hace. Loli, creo que tienes ganas de hablar. Te veo muy animada esta tarde. No, coméntanos, ¿qué opinas sobre este asunto? Delante de este tema, yo creo que este señor tendría que tener tanta vergüenza, él y toda su familia, que deberían desaparecer del momento y no tener nada que ver con la vida pública. Yo, personalmente, ¿me pasa a mí eso? Es que no puedo ni imaginármelo. Pero si ellos ya tendrían que haber desaparecido de la vida pública, todos. Primero, yo cuando ahora me estoy enterando, porque te están surgiendo pues, artículos que hablan de anteriores reyes, que al final fueron también unos ladrones aquellos, y así lo dicen los artículos, no me lo invento yo. Uh-huh. Entonces yo digo, madre mía, toda esta historia que llevamos, yo tengo 65 años, entonces a mí en el colegio nadie me explicó eso cuando yo hice mi bachillerato, ni mucho menos la monarquía, al contrario, era un excelsior, todo era maravilloso. Cuando yo leo ahora eso, me informo de esto y digo, ¿y se va manteniendo esa monarquía? Es que porque si fuera un presidente de la República, a los 4 años, pues este señor, pues como en Francia a los 5 y aquí a los 4 sería, pues ya lo votaríamos a otras personas. Por eso, cuando dicen, bueno, es que si tuviéramos un presidente nos costaría más caro. Perdona, no nos costaría más caro. A los 4 años lo echaríamos. Mira, una anécdota. Ayer me habla mi hija holandesa, que vive en Holanda, que los reyes se fueron durante esta pandemia, que no puede salir nadie, pues estos reyes holandeses se fueron a una casita que tienen allí en Grecia. Al día siguiente volvieron y pidieron perdón porque habían hecho algo que en aquel momento no se habían dado cuenta que a la ciudadanía le sentaría mal. Y entonces pidieron perdón, dice, porque nosotros íbamos a esa casita que tenemos, imaginaros, y no vamos a tener contacto con nadie. Escúcheme usted, pidieron perdón y regresaron al día siguiente. ¿Qué hace nuestra monarquía? Silencio, ¿no? Estaba Loli gesticulando aquí en el estudio también. Bueno, Miguel Ángel, un minutito. Sí, bueno, Juan Carlos, una vergüenza para España y bueno, ha sido protegido por el poder mediático, por el poder económico, puesto que la monarquía es el candado para que no haya cambios profundos en España, porque una república supondría no solamente la elección de un jefe de Estado, como explicaba Loli, de forma democrática y no por heredado, como si la jefatura del Estado fuera un cortijo, y porque es el candado a que no haya cambios, porque la República abriría un proceso constituyente, la elaboración de una nueva constitución que pudiera recoger las demandas de la sociedad en aras de la construcción de una sociedad más justa. Y por tanto Juan Carlos lleva acumulando escándalos desde el principio. Obviamente no trajo la democracia a España, la democracia la trajo el pueblo y fue funcionar también a los intereses de los poderes económicos, porque ya no se sostenía un modelo autoritario y dictatorial en Europa para poder hacer negocios. Y por tanto lo que es el candado a que no haya cambio y evidentemente una república, un sistema más democrático y donde la soberanía reside en el pueblo y no en el monarca. Uh-huh. Bien, pues veremos si qué más cositas nuevas van saliendo, porque insistimos, es un asunto que está no solo en prensa, como mencionaba Loli, citando artículos, sino también en los tribunales, ¿no? Allá donde la actual inviolabilidad que trajo la Constitución, que algunas cosas tuvo buenas, pero también otras que ya empiezan a ser arcaicas, pues impide, ¿no? O sea, que la justicia trata de actuar allá donde puede. Bueno, a mi compañera Loli decirle que su hija
Isa, que tanto aprecio. Hombre, todavía no es holandesa. Bueno, pero va camino. Ya lleva unos añitos allí. Bueno. Le mandamos un recuerdo muy fuerte. Muchos besos. Un abrazo, por supuesto. 5 minutos nos faltan de programa y os propongo, si os parece, tratar nuestra última noticia, nuestro último tema de carácter internacional, escuchando a Miguel Ángel por lo siguiente. Vamos a hablar de unas elecciones que se han dado en Venezuela, una nación suramericana con grandes vínculos con España y concretamente han sido unas elecciones legislativas a su Parlamento, renovaban la Asamblea Nacional que tanta presencia ha tenido en los medios españoles en los últimos años y decía que vamos a escuchar la información que sobre este tema que tan lejos nos pilla a la mayoría de los mortales, ¿verdad? Nos trae, puesto que él en mayo de 2018, cuando se dieron las últimas elecciones presidenciales, las que eligen a presidente, que ganó el candidato Nicolás Maduro, ¿no? Estuvo allí como observador internacional. Entonces, vamos a escuchar lo que sobre estas elecciones nos tiene que decir. Únicamente adelantaré para contextualizar a nuestros escuchantes que, según datos oficiales de la Junta Electoral de allí, en estas elecciones, en las que habrían votado unas 6,5 millones de personas, la fuerza mayoritaria ha sido la coalición que apoya al gobierno, seguida por la candidatura Acción Democrática, con un 18%, y tras ella otras dos fuerzas políticas, la candidatura del partido de Capriles y la del Partido Comunista de Venezuela, 4% y 3% respectivamente. Bueno, Miguel Ángel, ¿qué valoración haces de estas elecciones en Venezuela? Sí, es complicado en 5 minutos contextualizar la ya menos, en 4. Incluso, de alguna forma, combatir la desinformación que se produce en España a pesar del exceso de información que hay sobre Venezuela. En primer lugar, no se entiende la política obsesiva de los Estados Unidos y de la Unión Europea hacia Venezuela, sin tener en cuenta que este país posee las principales reservas mundiales de petróleo, en concreto el 24% de las reservas mundiales. Otro país importante es Arabia Saudí, pero sin embargo Arabia Saudí es aliado de los Estados Unidos y por tanto no se cuestiona a Arabia Saudí, donde evidentemente los derechos humanos brillan por su ausencia y donde no hay procesos electorales que permitan que la voluntad popular se exprese. Otra cuestión fundamental es hay que conocer la doctrina Monroe de América para los norteamericanos. Estados Unidos tiene bases militares a lo largo de todo el planeta, tiene más de 700 bases militares, en Andalucía 2, en Rota y en Morón. Practica una política de intervención militar para derrocar aquellos gobiernos que defienden la soberanía sobre sus recursos naturales y bueno, ha intervenido en Afganistán, en Irak, en Libia, en Siria, en multitud de lugares y de rincones en el mundo, y considera parte de su defensa estratégica que afecta a su seguridad nacional América Latina. Por tanto, esa presión y ese intervencionismo que hay de Estados Unidos a lo largo del mundo se recrudece aún más en América Latina, donde además Venezuela, digamos que sería la joya de la corona para el imperialismo y es el país que ha permitido la construcción
un bloque progresista y alternativo a las políticas neoliberales de los Estados Unidos en América Latina. Ese es el contexto. Después decir que las elecciones en Venezuela son limpias, el proceso electoral, tanto en cuanto tienen Jimmy Carter, expresidente de Estados Unidos, lo ha calificado como el sistema electoral más seguro del mundo. En cualquier caso, el sistema electoral es muy fiable, seguro, puesto que tiene un doble sistema de votación en máquinas y en urnas. Es decir, la persona vota en la máquina, selecciona la imagen del candidato o candidata y del partido y después se imprime el voto y lo deposita en urna. Por tanto, puede haber una doble verificación. El sistema electoral es limpio y cuando el chavismo en estos más de 20 años de revolución ha perdido 2 procesos electorales, pues inmediatamente lo ha reconocido. Bien, yo creo una parte de la oposición, la que está más alineada y que está dirigida desde los Estados Unidos, que es la que representa 20 segundos, Miguel Ángel. Leopoldo López o Julio Borges o Henry Ramos, sigue las directrices de los Estados Unidos. La administración Trump ha optado por derrocar al gobierno de Venezuela mediante la intervención. Hay un bloqueo económico brutal que ha tenido unas consecuencias muy, muy duras en las condiciones de vida de los venezolanos, muy, muy duras. La economía está muy mal. Hay un bloqueo absoluto. Empresa internacional que haga negocios con Venezuela es sancionado, es expulsado de los circuitos financieros, no puede acceder a componentes norteamericanos y por tanto hay un bloqueo muy, muy duro y esta parte de la oposición ha optado por el derrocamiento del gobierno mediante la violencia, el boicot económico y buscando la sublevación frente al gobierno. Ha tenido la posibilidad de participar, no ha participado porque la estrategia que buscan es la del derrocamiento del gobierno utilizando la violencia. Hasta el momento esa estrategia no ha funcionado y esperemos que no funcione porque es criminal el uso del derrocamiento de gobierno mediante el magnicidio, la violencia y ese tipo de cosas, no mediante la democracia. En cualquier caso, analizar la participación ha sido del 31%, es cierto que es baja, la situación económica es muy dura, seguramente si Guaidó y todos los que han promovido la violencia pues participaran, obviamente también participarían mucha más gente para votar al Gran Polo Patriótico. Y bueno, la información que se da sobre Venezuela en España, por último, muy, muy sesgada y ha sido lamentable porque no es verídica la información que da en este caso Radio Nacional de España y los informativos de la televisión española que se financian con dinero público y que no han cumplido con la función de informar a los españoles y españolas porque han dado una información muy sesgada que no se corresponde con la realidad. Con la realidad. Bueno, lamentablemente es una pena que no podamos abordar este asunto con mayor profundidad. En cualquier caso, ha sido muy interesante escucharte, Miguel Ángel. Con mucha modestia y mucha humildad, Harvey. Sí. Me considero mucho más experto de aquellos que hablan en las tertulias. De muchos que salen, ¿no? Expertos en Venezuela. Sí, de momento... La verdad que es se utiliza mucho la política venezolana en España, primero porque hay unos intereses económicos muy, muy fuertes y segundo también porque se ha utilizado como arma política en España interna, por parte ¿no? de la derecha, en este caso contra Podemos. Pues sí. Y por tanto genera muchas pasiones y bueno, prácticamente todos los españoles saben quién es el presidente de Venezuela, no saben quién es de Portugal, que está aquí. Sí, hay un exceso de información, es verdad. El presidente Bueno,
Qué pena la manipulación. Sí, Por bueno, pues... Por cierto, vamos, y como dato, el domingo hubo también elecciones parlamentarias, que es lo mismo, para elegir al Parlamento, no al presidente ni a los alcaldes. Elegía la Asamblea Nacional, el Parlamento Nacional en Rumanía, que es un país miembro de la Unión Europea y donde no había boicot por parte de ningún sector de la oposición, y la participación ha sido similar, del 31%, y no apareció en ningún informativo. En las noticias. Bueno, no tenemos tiempo para más, como os decía. Gracias por vuestra participación en el programa. Mi amigo Daniel Quema me va a matar hoy. Les emplazamos a seguir con nosotros la semana que viene y a que terminen de disfrutar este puente tan atípico como ya viene siendo habitual. Saludos. Saludos. Un saludo y muchas gracias por la invitación. Radio Libre. Onda Local Andalucía. 93.6 FM.